Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá estaremos realizando esta presentación con motivo de las denuncias que hemos interpuesto en torno a las invasiones, a la destrucción del humedal El Ahogado, que es mejor y mal conocido como la presa del Ahogado. Ahorita explicaremos un poco por qué esta situación. Y también es a propósito del, bueno, el incendio que fue provocado el jueves de la semana pasada y que nos sumió en una contingencia atmosférica que declaró la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado y que la Secretaría de Educación declaró también como, bueno, sin clases, tanto ese día jueves como el día viernes, porque estuvimos sumidos en una nube de humo. Estuvimos aquí en esta contingencia con los padecimientos no solamente que implica un incendio común y corriente, sino un incendio en una zona que está repleta de tóxicos como es el humedal del ahogado. Eh, bueno, el día de hoy estaremos un servidor, Alan Carmona Gutiérrez. Yo soy habitante aquí del Salto, integrante de un Salto de Vida, y también me acompaña mi compañera Graciela González, también integrante de un Salto de Vida y habitante del Salto. Bueno, pues quien nos va a platicar inicialmente, pues las razones por las cuales defendemos este humedal, y bueno, más tarde yo les compartiré un poco de la situación actual de las denuncias y de las autoridades responsables. Entonces, bueno, Graciela, si nos puedes compartir, por favor, bueno, la importancia, por qué defender este humedal, qué otros humedales hay en la cuenca, en la región que están siendo degradados, pero en especial porque es importante para pensar una restauración del territorio y del río Santiago a partir de la defensa de este humedal del ahogado. Por Buenos favor, días adelante. a todos, gracias. Buenos días. Estamos hoy con una intención muy, creo que es muy importante dar a conocer esta vida tan necesaria, tan prudente para nuestro bienestar, como para el bienestar de la región. Eh, Nosotros habitamos en la cuenca alta del río Santiago, en el occidente de México, y aunado a ella está la subcuenca denominada del Ahogado. Esta subcuenca tiene varios, vamos a llamarle por el día de hoy, humedales, también conocidos regionalmente como aniegos o como extensiones del río. Muy anteriormente toda la zona era pues una zona de agua. Eh, Actualmente sobreviven en la región de la subcuenca del Ahogado tres importantes humedales, que es la conocida como presa Las Pintas. Es importante decir que estos lugares no son lugares construidos por el hombre, son construidos por la naturaleza y que formaban todas un solo cuerpo de agua, unido más adelante en el municipio del Salto, Jalisco, la presa del Ahogado, y por último en el municipio de Tonalá, Las Rusias, donde actualmente está situado el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Oriente. Eh, Creo que muchos de nosotros, esta palabra de humedales es relativamente nueva, porque se perdió mucho su importancia en unos 40 o 50 años de esta vida milenaria. Detrás de esos lugares hay una diversidad y una función del ecosistema de un incalculable valor. Es importante decir que estos espacios donde hay agua, hay vegetación, hay animales, pues tienen criterios que
que ampliamente hoy con la ciencia se supone deben ser protegidos por sus funciones ecológicas, zoológicas, porque viven muchos animales, sus funciones hidrológicas, es decir, estos espejos de agua llenos de tules y de otras especies que limpian el agua, nos permiten tener una idea del gran, de la gran biodiversidad. En esta zona es importante también mencionar que milenariamente del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos se venían y se siguen viniendo muchas aves migratorias, sobre todo patos de estas zonas, porque vienen a criar a sus hijitos aquí en el mes de noviembre, porque aquí ya está más calientito que en el sur y entonces ellos migran milenariamente y siguen viniendo, solo que no les hemos podido avisar en su lenguaje que estas zonas están en crisis y que ponen en riesgo no solo la supervivencia del hombre, sino de todos los animales que habitan en él de forma permanente, pero que también a todas esas especies migratorias. Bueno, pues termino diciendo que los humedales o estas presas son esenciales para la vida. Repito, son fuentes de mucha biodiversidad y que viven momentos muy críticos. Ya nos hacía Alan Carmona en el preámbulo, pues una de las circunstancias que se vivieron en esta semana pasada. El día de sábado pasado acudí yo a la presa y pude ver algunos trabajos que estuvieron haciendo unas máquinas dentro de las áreas, pero se veía todavía que estaban removiendo todo aquello para aminorar el incendio o para prevenir que se siguiera incendiando, pero la tierra que se removía estaba todavía muy caliente, saliendo mucho humo de esa zona. Es muy importante que se dé a conocer qué está pasando, cuál es su situación, porque muchos de ustedes sabrán que hay una estrategia fundamental sobre la restauración del río Santiago. Bueno, pues sin estos humedales o riñones de la tierra, el corazón y el palpitar del río va a ser prácticamente imposible. En esta parte, nosotros hemos apelado a que estratégicamente estos humedales deben ser restaurados, deben ser conservados para fin de que todo el ecosistema hídrico de la región de la cuenca del río Santiago pueda realmente revitalizarse. Entonces, las políticas públicas actuales están considerando de manera muy superficial poder conservar estas zonas. Y pues nuestro compañero Alan Carmona tendrá ahorita bien explicar en qué consiste la problemática de estos lugares y cuáles serían algunas rutas que pudieran ayudarnos tanto a entender qué pasa, su importancia, como también buscar acciones a muchos niveles de gobierno para que se modifique nuestra relación con estos hermosos, naturales, importantes cuerpos de agua y saber que de nuestra vida depende de la vida de ellos. Muchas gracias. Ok. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, pues con todo esto que nos comenta, podremos, bueno, ahorita con algunos datos, algunos mapas, algunas cifras, dimensionar el tamaño del problema y ahorita también si
si nos apoya ahorita terminando mi presentación, pues también comentar algunas cosas para ir amarrando algunas ideas e ir comentando pues a dónde perfilamos que vaya esta restauración. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, haré una presentación. También compartiré algunos videos ahorita también vamos a visitar cómo está viéndose desde el satélite en este momento la situación con algunas cifras. Pero bueno, esta es la condición actual del humedal. Este es, digamos, lo que por lo general se ha hablado bueno, decimos ahora mal llamada presa del Hogado, porque, bueno, así bien sigue existiendo la cortina desde que se construyó originalmente para uso agrícola, para irrigación, se ha estado hablando, bueno, ya en este momento ya no están las compuertas funcionando, ya las derribaron, sigue existiendo la cortina, pero pues la humedad por su condición particular, pues sigue existiendo, sigue habiendo escurrimientos, lo seguirá habiendo, y esa es pues la importancia también, ¿no? También ecológica, pues porque ha sido digamos, una fuente de infiltración de agua, también un regulador del clima históricamente, y bueno, ahora que constantemente se habla de este humedal, pues ha sido por la contaminación, pero en este momento hablaremos de las inundaciones que también se propician por las invasiones. Entonces, bueno, como antecedentes, no me iré a cuando empezó la destrucción de la presa hace 50 años, sino unos antecedentes más recientes que dan cuenta de todo este proceso de urbanización que se está dando aquí en el Humedal del Ahogado, en el municipio del Salto, en colindancia con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al sur de la ciudad de Guadalajara. En 2015 inició una reclamación de un particular cuyo representante legal de nombre Miguel Claudio Jiménez Vizcarra solicitó al ayuntamiento de Tlajomulco un cambio de uso de suelo para una zona importante del humedal para poder realizar actividades para, bueno, pedía el cambio de uso de suelo para vocación habitacional H3 o para industria ligera en el predio La Porquera, ubicado dentro de la presa del Hogado. Entonces, cuando hace esta solicitud, el ayuntamiento de Tlajomulco, en ese momento, quien tenía la responsabilidad pues de la protección, bueno, estaba dentro del municipio, y le dijo que tenía que pedir permiso a la Comisión Nacional del Agua, hace la solicitud del particular, eh, y dentro de todo este procedimiento que también les haremos llegar, eh, bueno, haremos públicos estos documentos ahorita por ahí en las redes sociales, también a los medios de comunicación, a quien les invitamos también a que realicen sus preguntas acá. Bueno, en estos documentos pues empiezan los alegatos, digamos, y empieza un proceso de investigación en donde pues se dan a conocer no solamente pues que es de jurisdicción de aguas de la federación, sino que, bueno, reconocen que el dominio de estos bienes nacionales pues es inalienable e imprescriptible, es decir, que no se puede transferir como derechos para otros usos y tampoco tiene un término, ¿no? Mientras esto la propia federación no lo decida así y se haga todo un procedimiento que lo justifique. Eh, entonces, en esta investigación, pues se encontraron la declaración en el diario oficial de la Federación, este decreto en donde se reconoce desde 1926 eh, que este afluente pertenece al río Grande de Santiago y por consiguiente forma parte del río Lerma. Bueno, así lo reconocían en aquel momento. Esto es, digamos, la fecha de la publicación original eh, en el año 1926, el 17 de noviembre, en donde se declara y se reconocen algunos arroyos pertenecientes a la cuenca, como es el arroyo Toluquilla, el arroyo del Ahogado o el del Castillo, que así se le conocía como nosotros hoy conocemos al arroyo del Ahogado, en su salida después de la presa, ¿no? Previo a la entrada de la presa se le conocía como el Agado,
como actualmente. Desgraciadamente hoy se le conoce más como el Canal del Ahogado. Realmente tendríamos que reivindicar lo que es un arroyo, es un río, por sus características ecológicas, incluso jurídicas, tiene que ser reconocido y es reconocido como tal por la Federación, y esto hasta su confluencia con el río Santiago. Todo esto se declaró como de propiedad nacional desde aquel entonces, y a pesar de que hubo eh, este reconocimiento, posteriormente eh, hay una dotación a los ejidos principalmente de lo que es el Verde, el Zapote, ahorita mostraré algunos mapas, y también de San José del Castillo, pero la dotación se hizo para uso del agua que se almacenaba en la presa. Y por lo tanto aquí reconocen en esta investigación la Comisión Nacional del Agua que no se desprende que haya acompañado la documentación del solicitante ninguna demostración de que se haya desincorporado del dominio público de la Federación, esto en 2017 cuando se hace la investigación. Eh, por lo tanto, declaran que mientras de que este bien nacional se encuentre en régimen de dominio público, se encuentra bajo esta jurisdicción federal, y en ese sentido las autoridades municipales y estatales son incompetentes para conocer de los asuntos que conciernen a dicho bien. Es decir, ni el gobierno estatal ni los municipios de Tlajomulco y El Salto se les permite otorgar permisos, autorizaciones o ningún tipo de acto de autoridad que repercuta negativamente en este cuerpo de agua. Derivado de esta investigación y se hizo un acto de medición y deslinde en donde reconocieron que la presa del Hogado contaba con 847 hectáreas y más de 2.500 hectáreas de zona federal, es decir, del margen de la presa. Esto está reconocido oficialmente desde el año 2017. Bueno, digamos, previamente se había reconocido la propiedad, pero esta medición y deslinde es la más reciente, derivado de esta solicitud de cambio de uso de suelo. Y entonces a partir de entonces nosotros pues podemos tener la certeza, porque recordarán muchos de quienes nos escuchan que cuando se hizo la construcción de la carretera, bueno, del periférico oriente que atraviesa el Ahogado, y también cuando existía un proyecto de viviendas desde el año 2003 que se conoció como Tierra Mojada, que estaba impulsando el gobierno del estado, pues la Comisión Nacional del Agua se desentendió de la administración y de la protección de este humedal, y prácticamente quien tomaba todas las decisiones diciendo que no pertenecía a la federación y no lo administraba con agua era el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente, y en ese momento pues el gobierno del estado tenía este gran proyecto de vivienda, lo cual afortunadamente no pudo concretarse. Nosotros, bueno, ya presentamos denuncias, digamos, ya yéndonos a lo más reciente, desde el año 2020, cuando empezó toda esta bandada de invasiones por todos lados, principalmente, y bueno, se presume que por parte de los ejidos de El Zapote y del Verde, que son quienes en el Registro Agrario Nacional, en el RAN, sí se les reconoce la dotación de tierras dentro del ejido, pero esto se hizo de manera irregular porque nunca, como decía anteriormente, nunca se desincorporó como un bien nacional con este uso, ¿no? Como cuerpo de agua. Entonces nosotros cuando presentamos desde el 12 de noviembre de 2020 las denuncias por estos rellenos, la PROEPA, nosotros denunciamos por residuos de manejo especial, cómo están clasificados los escombros. Entonces, por todo este relleno con escombro, presentamos esta denuncia, y lo que declara, bueno, después de poco menos de un año, es que en sus visitas de inspección únicamente encontraron que se estaba rellenando con tierra y escombro limpio, ya que se pretendía construir una infraestructura deportiva, religiosa, de vivienda o comercio, por lo que señaló la prueba que correspondía al Ayuntamiento del Salto. Por otro lado, también declararon
que en otra de las visitas encontraron únicamente trabajos de nivelación, de aplanado, sin presencia de residuos de manejo especial, es decir, desconociendo que el escombro así estaría clasificado y que lo único que encontraron fueron pequeños montículos de basura quemada. Por lo tanto, eso no le corresponde al gobierno del estado y lo regresaron al ayuntamiento del Salto, quien nunca atendió y quien avaló esto en la administración de Ricardo Santilla. Entonces, posterior a esto, la Procuraduría de Medio Ambiente dice que no le compete y que cierra el caso. Eh, Nosotros, bueno, así vemos, ¿no? De alguna manera, cuando después de realizar estas denuncias, cómo fue avanzando la urbanización, vemos que del lado izquierdo, vemos el humedal todavía sin la carretera, sin el periférico oriente que termina en el periférico, y vemos pues un humedal en bastantes buenas condiciones, ¿no? Hace un cuarto de siglo, 25 años, y para el año 2022 encontramos que había aproximadamente 195, bueno, casi 200 hectáreas invadidas con asentamientos humanos ya fraccionados para posibles viviendas y desarrollos industriales. Esto, bueno, ya habían pasado 2 años de estas denuncias y eh, bueno, esto es lo que empezamos a reconocer: vivienda irregular, lotificación para vivienda, los desarrollos industriales del lado de la carretera al Castillo. Y entonces después viene todo un proceso de un deslinde que pretende hacer la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno Federal, en donde pretende declararlo como un predio baldío. Entonces, a partir de la declaración de que es presuntamente de propiedad nacional, pero clasificado no como cuerpo de agua, sino como predio baldío, entonces pasa en lugar de a cargo de la Conagua a la SEDATU. Eso pretendían hacer. Entonces, lo que pretenden desincorporar son alrededor de si no estoy mal, como 350 hectáreas de la zona sur del humedal. Esto presuntamente para poder dotar de tierras al ejido del Zapote en una aparente acuerdo por la afectación que tuvo este ejido por la construcción del aeropuerto desde hace más de 50 años. Entonces, bueno, esto afortunadamente, cuando nos damos cuenta de este proceso de deslinde de la SEDATU, presentamos denuncias ante la Comisión Nacional del Agua, ante la Subdirección de Administración del Agua, en ese momento bajo el encargo de Elena Burns y su equipo de trabajo aquí en el organismo de Cuenca, e iniciamos esta denuncia, ¿no? De este proceso de enajenación para privatizar eh, la presa. En ese momento lo dimos a conocer también públicamente. eh, y bueno, afortunadamente el procedimiento se vino abajo, justo porque la Conagua atiende esta denuncia, participa en esta actuación de medición y deslinde, presenta las evidencias y se viene abajo el proceso que pretendía privatizar la presa. Desgraciadamente, a partir de entonces, empieza el relleno con mayor intensidad. Estos polígonos que ven, el amarillo es del ejido de El Verde y el cafecito es del ejido del Zapote. El ejido de San José del Castillo, en su dotación original de los años 40, no aparece en esta parte, pero son, digamos, parte de su dotación es más bien de agua, como comentaba hace rato. Entonces, bueno, los antecedentes para lo que voy a presentar ahora es un plan municipal de desarrollo urbano del Salto que se construyó en 2006. Es así totalmente bueno, lo que comentaba, ¿no? De donde desconocían que este fuera un cuerpo de agua, en donde únicamente dejaron una parte para poder regular pues todo lo que venía del arroyo del Hogado, de la zona sur de Guadalajara, el Quepaque y Zapopan, y generan una zonificación secundaria propicia para desarrollo industrial, propicia para crecimiento urbano y también con algunas áreas verdes, según ellos reconocen, pero retirando prácticamente más del 60% del territorio del humedal.
Este plan de desarrollo urbano del municipio del Salto sirvió como base para que lo retomara el programa de ordenamiento metropolitano en 2016 y el IMEPLAN genera esta propuesta de zonificación para usos de suelo comercial, equipamientos, espacios verdes supuestamente, para uso de granjas y huertos, habitacional, industrial, instalaciones especiales, infraestructura, etcétera, etcétera. Eh, Esto, bueno, nada más igual comentar, eh, cuando nosotros nos damos cuenta de toda esta situación, en realidad de cómo está en términos administrativos y jurídicos el estatus de la presa, del humedal del Hogado, presentamos todo esto ante la Secretaría de Medio Ambiente, porque en ese momento Sergio Graf, que ahora está en el gobierno federal a cargo de la Comisión Nacional Forestal, fue receptivo, entre comillas, porque, bueno, la Profepa, que con quien tenía pues comunicación, no quiso atender esta denuncia que presentamos, pero él, dentro de los acuerdos que tuvimos con su equipo, es que con la modificación que se venía previendo para el programa de ordenamiento metropolitano para el que se publicó en 2024, pues se acordó que dentro de las participaciones técnicas que haría la Secretaría de Medio Ambiente sería la de impulsar, una vez teniendo esta información del polígono reconocido por Conagua, para que fuera respetado en su totalidad dentro del programa de ordenamiento metropolitano. Esto, sin embargo, bueno, si hay un reconocimiento mucho más amplio de lo que es el cuerpo de agua, ya se retiran los usos de suelo industriales, urbanos, de comercio, etcétera, etcétera, y se deja una buena parte para la protección bueno, para protección y para conservación, perdón, de las zonas verdes, y una parte importante como protección a causa y cuerpo de agua, pero no respetan el polígono original. Sabemos que pues la invasión ya está muy avanzada, pero ellos no tienen atribuciones para contravenir un instrumento de orden federal. Entonces, bueno, eso también lo hicimos señalar. Nosotros hemos presentado un amparo con varias comunidades de la periferia de la ciudad, en donde este es uno de los argumentos, en donde no hay un respeto a estos polígonos reconocidos por la federación, y el IMEPLAN se toma atribuciones que no le competen. Si bien hubo este crecimiento de esta zona de cauce y de zona verde, creemos que es insuficiente respecto a las medidas que se deben de tomar. Bueno, y aquí no se alcanzan a ver, bueno, son evidencias que tenemos de constantemente hacemos vigilancia en la presa, observación, y que entran y salen camiones todos los días. A partir de esto, de ver cómo aceleraron los trabajos, hemos ido haciendo un seguimiento de, bueno, cómo está actualmente, ¿no? Toda esta invasión. Ahorita les muestro más o menos las cifras de lo que hemos calculado. Eh, se, Más o menos estamos hablando de 330 hectáreas invadidas, urbanizadas o con algún grado de afectación ya con relleno. Em, Estas son de las zonas más críticas, en los márgenes del periférico, en la zona sur, sobre todo en la parte norte que corresponde al ejido del Verde. Todo esto hemos presentado denuncias ante diversas instancias, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos también. Ya ha solicitado información bueno, esto es reciente, este es del 27 de febrero, en donde nos admiten la queja, se emiten, bueno, un acuerdo de calificación que está pendiente y se solicita información sobre todo al municipio del Salto y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. En eso está, ya se realizó, ahorita les presento también una evidencia que se realizó ya un recorrido con la Comisión Estatal eh, de Derechos Humanos, y también presentamos una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ante la Comisión Nacional del Agua. Todas estas instancias, tanto federales como estatales, ya realizaron actos de inspección y solicitud de información al Ayuntamiento del Salto. Estas son las respuestas que nos dan. Bueno, básicamente no nos dice nada importante más que hicieron esta visita.
La Conagua también nos notificó que ya se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República por las invasiones y pues recientemente ya actuó el ayuntamiento después de que en administraciones anteriores no solamente nos denunciaron, sino nos denostaron bueno, pues nos pusieron en riesgo por diversas situaciones. Y el día 21 de marzo, hace un par de semanas, realiza un acto de clausura en los predios que venimos denunciando desde hace años, el Ayuntamiento del Salto. Este es parte del recorrido con la Comisión de Derechos Humanos que pudo constatar los actos de clausura, las invasiones y la degradación que está ocurriendo en el humedal del Ahogado. Y esto es algo que también queremos denunciar. Eh, que parte de las obras que están haciendo particulares, aunque algunos nos han comentado, no tenemos prueba de ello, de que la maquinaria que está haciendo las obras de canalización del agua dentro del humedal pertenece al gobierno del estado. Eso nos lo han dicho los trabajadores que están aquí bueno, operando dentro de los rellenos. Nada más voy a regresar un poco, solo para mostrar esta franja que se ve en la zona norte del periférico es parte de la canalización que están haciendo del ahogado en su entrada por el aeropuerto para poder desecar toda esta parte del margen del periférico, poder desviarlo y enviarlo a la zona sur de la presa, del humedal. Y esto es lo que quieren hacer, atravesarlo por la mitad para facilitar la desecación eh, y continuar los rellenos. Esto, bueno, pues ha provocado los incendios porque como disminuye la humedad en el propio humedal, pues se propicia que esté seca la mayor parte y el tule pues sea pues prácticamente pólvora que los mismos trabajadores de los rellenos provocan los incendios. Esto es lo último, con esto cierro, que fueron más de 400 hectáreas, 425 hectáreas, las que, según datos de la información sobre incendios de la NASA, detectaron dentro del humedal del Ahogado en la semana pasada. Hubo un registro en una semana anterior, el día 23 de marzo, también de un incendio provocado en la misma zona de mayor impacto que venimos denunciando. Por último, nada más decir que estas han sido denuncias que también hemos interpuesto bueno, peticiones, exigencias con la nueva titular, bueno, la nueva encargada del programa de restauración del río Lerma Santiago, la licenciada Claudia Gómez Godoy, en donde hemos hecho llegar evidencia y donde, bueno, pues por lo menos hasta ahorita no hay por escrito, pero públicamente se han comprometido a que el humedal del Ahogado sea parte importante de la restauración de la cuenca alta. eh, y porque lo que decimos es, pues no habrá restauración con más industrialización y que las soluciones no son reales si no respetan los humedales. Pues muchas gracias. Bueno, Elizabeth Ortiz acá nos pregunta en qué van las denuncias. A ver, de parte de la Proepa, ellos, pues como comentaba, hicieron el carpetazo, ¿no? Dijeron, no nos toca, le toca al Ayuntamiento del Salto. Eh, el Ayuntamiento del Salto interpuso, fueron 5 sellos de clausura entre el día 21 y 22 de marzo. Por parte de la Comisión Nacional del Agua, la única información que tenemos es que realizaron las visitas de inspección y que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Eso tomará tiempo. Y por parte de la Profepa es la que va más lento. Dicen que han hecho una visita de inspección, pero no nos han entregado ningún tipo de actuación contundente, ¿no? Entonces, mientras las autoridades federales, quien principalmente les compete realizar realizar la, la vigilancia y la inspección, eh, pues sigue avanzando, no piden apoyo de la fuerza pública, eh, no piden apoyo de la fuerza pública y los trabajos siguen avanzando. El impacto en la invasión es bastante grande.
Si me permiten, voy a compartirles la pantalla también para responder a Elizabeth. Em, segundo, eh, voy a compartirles. eh, bueno, este es en Google Earth, cómo están las invasiones. Aquí en la zona norte tenemos aproximadamente 70 hectáreas ya urbanizadas. Eh, en esta parte, bueno, por ahí hay casi 2.4 hectáreas ya bastante avanzado en su relleno. Esta es la parte más crítica. En la zona sur estamos hablando de entre urbanización y relleno, aproximadamente de 235, casi 236 hectáreas. Y en la zona industrial, esta es una empresa, bueno, esta es una fábrica que pertenece a Cementos Tolteca, que es de Grupo Cemex, en donde están invadiendo casi 5.5 hectáreas. Eso es más o menos, ¿no? En lo que va. Este es más, digamos, en cuanto a detalle de la invasión, es bastante amplio. Estamos hablando de poco más del 30% del polígono reconocido oficialmente. Em, y bueno, eso más o menos nos puede dar cuenta, ¿no? Del impacto. Respecto a las denuncias, nos pregunta Jade Ramírez, con más detalle, qué dice Conagua, qué ha hecho y qué obran en la Fiscalía General de la República. ¿Saben si son contra particulares o entes gubernamentales? Lo que tenemos entendido es contra particulares, no tenemos detalles de este procedimiento, porque esto es ya, digamos, una actuación que realiza Conagua directamente por su atribución. Si bien es atendiendo una denuncia, como ya sale de esa instancia, ya no nos comunican en qué va el procedimiento. Lo que nos comunican directamente a nosotros son las actuaciones que ellos realizan en el marco de nuestra denuncia, lo cual es que han hecho visitas de inspección. Han hecho visitas de inspección, si no mal recuerdo, a 3 o 4 sitios, tanto a la parte de Cemex, a la parte sur, en un relleno que estaban haciendo para un desarrollo habitacional, en esta parte en donde está la desviación del canal, del arroyo del Ahogado, que están canalizando, y en esta parte sur, en donde también el Ayuntamiento del Salto tenía la planta de transferencia clandestina posterior al cierre del basurero Los Laureles. El número de incendios, las denuncias que tenemos son, a ver, a la pregunta de Elizabeth, tenemos denuncias bueno, una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la denuncia en la PROEPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la de la Comisión Nacional del Agua y la de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, más las del municipio de administraciones anteriores. Tenemos entre 5 y 7 denuncias, bueno, algunas de ellas que ya han prescribido, que han dado carpetazo a las autoridades tanto del municipio como del gobierno del estado. Eh, la queja ante derechos humanos en lo que va están en calificación, están realizando recientemente toda la investigación, porque lo más probable es que la queja se vaya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque principalmente es Conagua la responsable y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, eso es lo que están más o menos haciendo, están incorporando, están realizando la investigación, están viendo cuál es la implicación que tiene tanto el gobierno del estado como los municipios para poder documentar y enviar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dado caso de que sea, bueno, que así lo determinen, que es lo más probable. Eh, Respecto a los números de incendios que dice Jade, bueno, de este año solo son dos, pero año con año, en los últimos años se han venido realizando varios incendios. El año pasado hubo uno de similares magnitudes, más de la mitad del humedal fue incendiado. Fue cuando iniciaron con mucho más acelere los procesos de invasión. Em,
Por acá había otra pregunta de Enrique. Dice, estas invasiones van a generar más inundaciones del lado del 15 y otras localidades. Bueno, a mí aquí me gustaría ya pararle un poquito, voy a dejar de compartir y también pedirle a la maestra Graciela si se puede incorporar em, para que nos apoye también con estas preguntas, por ejemplo, la que nos hace Enrique y hay por ahí otras que nos hacen. Adelante, maestra. Bien, gracias. Pues en relación a esta última pregunta, tendremos que recordar que la población de San José del 15 tiene una muy desventajosa infraestructura en cuestión de descarga de drenajes de las casas habitación y en conjunción con el desborde del canal o del arroyo del ahogado que pasa por sus inmediaciones, eh, y con esta provocación de desecación de la zona, bueno, definitivamente los niveles de descarga se modifican. Por lo tanto, hay un riesgo inminente. Estamos buscando diálogo con población de San José del 15 para entender mejor cómo esta modificación del suelo, del nivel del suelo que se está provocando, definitivamente va a no permitir mucha de la descarga tanto pluvial como de las aguas negras de las poblaciones hacia este cuerpo de agua. Y entonces no dudamos que en el próximo temporal Protección Civil tenga que realizar muchas actividades, igual que lo ha hecho el CIAPA, por ejemplo, en la presa de Las Pintas, por estos cambios no verificados de manera integral, porque pues el agua tiene unos cursos naturales que, como todos sabemos, ya están siendo constantemente modificados. Aquí quisiera también hacer referencia, Alan, un poco, no sé si quieras comentar sobre las invasiones que se están dando también en la presa Las Pintas y en las Rusias. Digo, es muy importante y por la magnitud del daño en la presa de El Ahogado o en el humedal del Ahogado, como bien dices, es importante renombrarlos y darles su lugar. También es necesario que la audiencia pueda conectar la serie de impactos y cómo es que, por ejemplo, ya está dada inundación mucho en la presa del órgano, lo que era el órgano, y que va generando una conflictividad socioambiental muy alta sobre las poblaciones que en desconocimiento se van acercando a estos lugares y van habitándolos de manera, pues llamámosle inocente o en desconocimiento del lugar que se habita. Yo creo que también es importante hacer un llamado a las personas que piensen poblar estas zonas frágiles, estas zonas de conflictividad socioambiental, en las que no solamente hay un riesgo de contaminación, también hay riesgos asociados a los cambios de uso de suelo, como son inundaciones, incendios y movimiento de suelo que fracturan sus habitaciones, etcétera. Bueno, no sé, Alan, si pudieras, por Sí, si favor, quiere, aquí compartir. estoy compartiendo lo de las pintas. Y presa ladrillera, presa las pintas, también si quiere. Bueno, esto es en la parte, digamos, nororiente de la presa, en donde, bueno, esto también es muy conocido, también ha habido ya recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, tanto por la presa del órgano, la presa ladrillera, y que, bueno, ha generado una invasión importante promovida tanto por el gobierno del estado en el sexenio de Enrique Alfaro como por la administración de Ricardo Santillán en lo que se conoce hoy como el corredor Pinta Sur. En toda esta parte del pegado a la carretera Chapala, pues ya está prácticamente invadido. En la parte también
al poniente de la presa. También aquí podemos ver que hay unas invasiones bastante avanzadas. Bueno, estas imágenes satelitales no son tan recientes de Google Earth, pero todo esto ya está prácticamente invadido. También se han encerrado algunas partes de la presa y continúa pues el avance. En el caso de las Rusias, desgraciadamente también vemos cómo se ha afectado por la construcción del centro universitario de Tonalá. Aquí vemos este otro humedal que ha partido prácticamente eh, bueno, se ha situado totalmente por encima en una zona inundable, mientras ahí tienen investigadores, investigadoras y centros de investigación dedicados a la protección del agua, pues destruyen cuerpos de agua. Hay ahí algunos investigadores e investigadoras que lo han denunciado, que han por lo menos intentado recuperar parte de este humedal, pero bueno, siguen las invasiones, también hay propiciadas por omisión por el ayuntamiento de Tonala. Entonces creemos que esto, bueno, tiene que ser incorporado a los planes de restauración para que pues tenga por lo menos eh, mínimas condiciones de recuperación, no solamente estos afluentes, sino el río Santiago a la altura del Salto y Juanacatlán, porque es a final de cuentas a donde llegan todos los escurrimientos, tanto de las Rusias, las Pintas, el Órgano, Ladrillera, el Ahogado, etcétera. No sé Creo si que, hubiera, perdón, si me maestra, adelante. gustaría comentar para la audiencia que ustedes a lo mejor aquí en el mapa no se alcanza a ver esta conectividad que en otro tiempo pudo o estuvo presente por miles de años y que los cambios de suelo de manera irresponsable, como se han dado en los últimos 30 años, pues están generando, como ha sucedido en otras partes también de la ciudad, ¿no? Como todos los arroyos han sido cambiados sus cursos y cambiado los niveles de descarga de las zonas. Para mí es vital elevar la discusión pública respecto de los ecosistemas que aún están vivos, de los que deben conservarse, porque todos ellos son riñones de la tierra, pero son también los que le permiten el pulso al corazón del río. Es decir, si se desecan totalmente estas zonas, pues la gente tendrá unos cambios sustanciales en cuestión de clima. Ahorita, por ejemplo, el día de ayer y hoy son unos terregales en abril. Y entonces uno puede imaginar la gran desecación que se va a hacer más profusa, empobreciendo el suelo y generando multitud de enfermedades, porque estos suelos contaminados pues están quedando sueltos. Entonces es buscar un poco el repensar la dinámica social en cuanto a la decisión de dónde quiero habitar o dónde necesito o dónde puedo habitar, que no sea yo propicia a comprar dentro de fraccionamientos que han sido hechos de manera muy atroz y que me van a poner en una situación de vulnerabilidad muy alta. Esa es una invitación a la audiencia y a la difusión de la importancia de conservar estos lugares para un bienestar más amplio y más integral. Gracias, maestra. Solo para responder aquí a la pregunta que nos hacía eh, Karina Rentería, puntualizar, a ver, lo que ha hecho el gobierno del Salto, el ayuntamiento, ha sido en esta administración, eh, esta, a ver, voy a compartirles pantalla también para mostrarles el documento, que es, yo creo que no se han enseñado a hacer respuestas de transparencia, o ha sido muy mañosa, como lo han hecho, esto nos responden. Solicitamos las actas de clausura.
y nos responden que si hay actuaciones, solamente nos pasan los números de las actas, no las copias. Entonces, bueno, ya solicitamos el resto, pero esto es lo que dice, ¿no? Con respecto a lo anterior, estas son las actas de infracción generadas dentro y o en el perímetro de la presa del Hogado, mismas que a continuación se enlistan. Son estas. Esto se puede corroborar también, que ahí están, no han sido respetadas, las han derribado, el ayuntamiento ha regresado a levantarlas y las han vuelto a derribar. Entonces, bueno, pues se necesita una vigilancia permanente, tanto por parte del municipio como por parte de la federación. Eso es lo que estamos pidiendo. A ver, por acá nos hacen otra pregunta. Miguel Mojarro Carvajal, ¿qué hay sobre las personas que venden esos terrenos? Presa del Hogador. Tengo ofertas de personas que se adueñaron de estos terrenos y me los ofrecen. No sé, maestra, ¿quiere comentar algo? ¿Quiere que responda? Bueno, a ver, la verdad es que es un conflicto bastante grande, porque el gobierno federal está en conocimiento de esta situación y no ha actuado como debería, ¿no? Sus actuaciones han sido bastante marginales y anecdóticas, solo por decir que han hecho, pero no han actuado ni para lograr evitar toda esta venta irregular. Eh, Esto es algo que tendrán que resolver, yo creo que en tribunales, entre el gobierno federal por parte de la Comisión Nacional del Agua y por parte bueno, con los ejidos, ¿no? Porque la dotación de ejidos que se realiza entre los años 30 y 40 se hace de manera irregular, pero pues bueno, una es que el cuerpo de agua sigue existiendo, los riesgos de inundación siguen existiendo y los derechos, pues el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? El reconocimiento del humedal como presa, como cuerpo de agua, antecede a esto, no se desincorpora, sigue existiendo, por lo tanto, quien le pertenecen los derechos sobre la presa es a la federación y habrán de pedir de alguna manera una compensación o que la Comisión Nacional del Agua no retire estas, digamos, como derechos de propiedad, pero lo que sí no debe de permitir es el cambio de uso de suelo. Por lo tanto, toda la venta que se haga es irregular. Por una parte tienen derechos adquiridos, pero lo que no pueden hacer definitivamente es seguir urbanizando este humedal, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado también con esta compra de terrenos. eh, Porque muchos de ellos muchos son ejidales, pero otros también nosotros nos hemos percatado que son irregulares, ¿no? Que los están ofreciendo directamente particulares que presumen haber comprado los derechos de los ejidos, pero que pues lo mejor es que se cercioren de cuál es la condición. Pero definitivamente no es una buena inversión que hagan esta compra a Miguel, ¿no? Le comentamos. Por aquí nos comenta Jade. Una última pregunta. ¿Es mayor la industrialización o el desarrollo habitacional? ¿Podrían darnos un dato más o menos a ver si sacamos números? No, la parte del desarrollo industrial, por lo menos lo que está ya consolidado, rondarán unas 20 hectáreas por mucho. Pero lo que se dice es que parte de los rellenos que se están haciendo son para naves industriales, lo cual podría ascender sí a unas eh, más de 100 hectáreas de uso industrial. Lo que también nos han comentado de algunos trabajadores que trabajan en los rellenos es que mucho del relleno que se está llevando a esta zona proviene de otras zonas industriales que están creciendo dentro del municipio del Salto, ¿no? O sea, ustedes habrán visto que los corredores industriales están creciendo de manera descontrolada. Y muy voraz, y todo lo que se saca de relleno para la cimentación
se está llevando al ahogado. Entonces también, digamos, es una, aunque sea para urbanización, lo que está propiciando el relleno es la dinámica de crecimiento industrial. Em, para precisar el porcentaje, a ver, ahorita lo estaba tratando de sacar antes de iniciar, pero estamos hablando de entre el 30 y el 35%, Elizabeth, de, porque son 847 hectáreas de, del humedal reconocido por la Federación. Y estamos hablando de unas 350 hectáreas invadidas. Pues por ahí saca el porcentaje, más o menos que, pues más del 30%, ¿no? Más 30-35% de invasión, lo que estamos hablando. Por acá, y bueno, hay otros comentarios que les podemos compartir. Gerardo, me encanta que se esté tratando este tema tan importante, maestra. Ya urge una intervención más activa de la ciudadanía. Estamos totalmente de acuerdo. Pues esto es un llamado, ¿no? Maestra, ¿quiere comentar algo? ¿Por qué estamos haciendo esto más allá de presumir las denuncias? Bueno, definitivamente nosotros como habitantes de la cabecera municipal del Salto sentimos el estrago que nos implica toda la desastre y contaminación que hace la industria sobre el humedal del ahogado. Esto afecta directamente a las poblaciones de Juanacatlán, de Puente Grande, de Tololotlán en Tonalá. Es decir, nosotros estamos en la zona más baja y recibimos toda esta descarga. A lo mejor no hemos hecho mucho conocimiento en este momento de dos vertientes muy importantes que se suceden dentro de la presa del ahogado. Una es la planta de tratamiento de aguas residuales del ahogado actualmente de 3.250 litros por segundo de tratamiento de agua residual doméstica, es decir, no industrial, que pagamos todos los pobladores y ciudadanos de Jalisco, y que se está vendiendo una parte de esa agua tratada a la industria. Y la otra es que por el lado noreste de la presa hay una gran multitud de industrias establecidas que descargan directamente a la presa. Y entonces ahí se genera una conflictividad de contaminación que produce muerte y produce muchísima enfermedad a la zona propia de ese lugar, como a todo el lugar donde va caminando el arroyo del ahogado proveniente de la presa en su segundo momento después de salir de la presa Las Pintas. Por eso, el que las personas que habitamos las zonas conozcamos de estas problemáticas se vuelve vital. Y sí, yo no le digo ciudadanía, a mí me parece que somos más habitantes, pobladores, por decirlo así, activos, que dormimos, que estamos, a veces, muchas de las veces nuestros niños no salen nunca de estas zonas. Sí, su vida es permanentemente bajo el yugo de este descontrol socioambiental. Entonces, sí, Gerardo, gracias que te parece conveniente el tema, pero también lo hacemos con la finalidad de ampliar la concepción de la problemática. Es decir, mucho se habla de la cabecera del Salto y Juanacatlán y de sus enfermos y de su gente que ha fallecido, pero poco se patenta el trabajo de investigación que se realiza también en el Castillo, en el Verde, en San José del 15, en Las Pintas, en Pintitas, que son las delegaciones del municipio del Salto, donde la afectación se vuelve superlativa, porque vive en medio de la industria y con este problema de desecación de sus cuerpos de agua
y por supuesto con la contaminación permanente que es respirada, que es absorbida por su piel, que es comida a través de algunos alimentos que se riegan con estas aguas. Entonces, pues es una multitud de problemas y que hemos decidido colectivamente hacer un poco de espacio para ir platicando los problemas de manera un poco separada, porque es muy complejo, a fin de que se vaya armando el rompecabezas de manera más cercana, más social y utilizando estos medios. Muchas gracias. Sí, es algo importante. Acá también Pedro Tejeda nos pregunta, ¿no? ¿De qué forma impacta la planta del ahogado? O sea, inicialmente desde el diseño y la determinación de la ubicación de la planta de tratamiento tenía un propósito. El propósito no solamente era el saneamiento del agua de esta subcuenca, sino también tenía como propósito venderla de esa manera para propiciar la desecación. Por eso se construyó la planta al final de la presa y no al inicio, para que pudiera desfogar, como comentaba Gerardo Moreno, que pudiéramos descargar, bueno, que la planta de tratamiento pudiera descargar sobre el humedal, incluso no solamente generando un proceso de restauración en la presa, sino de una potabilización, bueno, no, un, un paso adicional de tratamiento del agua que se descarga. Eh, entonces, la manera en que impacta es desde su diseño porque se canaliza los drenajes alrededor del humedal, se llevan a la planta y se descargan al final. Eso propicia su desecación. Ahora con el crecimiento, la ampliación de la planta de tratamiento, pues va a ser mayor el impacto en términos de desecación. Em, y lo que en algún momento el exsecretario Sergio Graf comentó es que sí se podría hacer de alguna manera, una derivación, una descarga de nueva cuenta, porque ya estaba construida ahí, no le iban a mover, pero que sí se podía planificar una modificación de la descarga para poder descargar en la zona norte del humedal para que siguiera generando pues estas funciones ecológicas, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría decirlo, es muy importante tanto para la gente del Salto como de Juanacatlán defender el agua de la planta de tratamiento para que llegue, porque muchos académicos, incluso ambientalistas, dicen, no, es un desperdicio que el agua de la planta de tratamiento se vuelva a empuercar echándola a la presa o al arroyo, ¿no? Nosotros creemos que sí debe de llegar ahí, que se deben de respetar los caudales, em, y que pueda nos dejar de permitirse a la industria hacer uso de ello. Recordemos, gente de Juanacatlán, sobre todo, gente del Salto, que la intención de la construcción de la termoeléctrica eh, viene con la promesa de aprovechamiento del agua del ahogado. Y no es lo que no nos preocupa, no solamente es el agua, de dónde proviene, que no es agua de subterránea o de agua superficial, sino que si el aprovechamiento de la planta del ahogado permite la instalación de la termoeléctrica, pues se generarán otros tipos de contaminantes atmosféricos que nos afectarán a la salud. Entonces, bueno, es estratégico que por muchas razones, tanto ambientales, ecológicas, de salud, por dignidad, defendamos y nos apropiemos del humedal como un bien común de todas las personas que habitamos este territorio. Eh, pues yo creo que, bueno, vamos a ir cerrando, vamos a compartir algunos de los comentarios de quienes nos están escuchando. Karina Rentería nos dice, no sé si alguien más lo notó en sus plantas, pero muchas de las hojas de las de ella, bueno, se pusieron amarillentas, me imagino con el incendio, y algunos árboles quedaron con una cubierta blanquecina en sus hojas. Sí, bueno, ha sido un impacto muy grande, lo que no solamente lo de esos días, ¿no? Sino lo posterior. Bueno, creo que por ahí vamos a irla dejando. No sé si se nos pasa por aquí otro comentario también de Karina, ¿no? El daño ecológico
comenta, por el incendio nos afecta a todos en nuestra salud. Efectivamente. Sí. Sí, maestra, adelante. Justo quería tomar la palabra para hacer énfasis en el tema de los incendios. Nosotros en marzo, tuvimos incendio de el Cerro del Papantón en Juanacatlán, se incendió la basurera y se incendió la primavera, el bosque. Entonces tuvimos varios frentes de respiración anómala. Es decir, creo que también tenemos que poner mucho en la mesa el tema del riesgo de incendio. Justamente estábamos preparando unos materiales para hacerle llegar a las familias en todos los estratos de vida, desde los niños pequeños a los jóvenes y a las personas adultas, pues la necesidad de reintegrar en nuestras o integrar en nuestros hábitos comunes el cuidado contra estos aires venenosos, contra estos humos que nos van a afectar no solo las hojas de las plantas, no solo la ropa tendida, no solo el aroma, sino que definitivamente se va depositando en todos nuestros órganos estas micropartículas venenosas que se producen a través de los incendios de estos diversos lugares. Entonces, la presa del ahogado tiene en este momento muchísimas sustancias tóxicas en su agua vertidas por la industria y que pues necesitamos reconsiderar el cuerpo de agua vivo, sano, para el territorio y para todos nosotros, para el río mismo, ¿no? Y entonces sí es importante hablar sobre los graves daños, no solo al ecosistema, sino a nuestra salud directamente. Muchas gracias. Cerraríamos con esto y aquí algo que nos pone Atahualpa como comentario. Las soluciones de restauración del río Santiago no son reales si no se respetan los humedales. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Pues quedará aquí en nuestras redes sociales por si gustan compartir, platicar, también hacernos llegar testimonios, pero sobre todo esperamos el interés de participar, de defender este humedal, de defender los demás humedales de la región, ¿no? Invitados, las vecinas, vecinos de las pintas de arriba, las pintas de abajo, los vecinos y vecinas de Tlaquepaque, de Tonalá, ¿no? También que tienen estos importantes humedales, el chicharrón, las rusias, pues lo que queda del órgano, y bueno, al final de cuentas, los humedales que han sido invadidos siguen siendo ríos, siguen siendo arroyos, que también hay que defender y hay que procurar su restauración. Pues muchas gracias, maestra. Ahí seguimos. Hasta luego.